Buenas tardes, bienvenidos a Salutec, su programa de tecnología médica. Esta tarde tenemos a Melina Salazar, que nos va a hablar sobre la parte de infraestructura cuando queremos implantar tecnología para dar apoyo a la salud. Melina, buenas tardes. Gracias, Pablo, por invitarme. Melina, quería preguntarte, hoy en día, por ejemplo, en un consultorio, digamos, yo tengo mi máquina de ultrasonido, tal vez un rayos X, pero todavía está medio desconectado. Si yo quiero traer tecnología al consultorio, ¿qué debería considerar? A ver, hay un tema que los médicos normalmente al querer comprar tecnología piensan de que comprando lo último van a estar trabajando óptimamente y no se preocupan mucho de la parte de implementación, es decir, qué tipo de electricidad es la que necesite el equipo médico, qué tipo de preparación en el caso del cuarto o en esta sala de atención se necesita en el caso de poner, por ejemplo, radiología. Okay. O qué tipo también de conectores especiales o cables a tierra debería tener estos equipos médicos. Y eso es lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a apoyar a la gente cuando compre este tema de equipamiento médico, ¿no? Que es muy distinto a poner un televisor, pues, ¿no? Ok, entonces, por un lado me has hablado de la parte eléctrica, ¿no? ¿Cuándo yo debería tener cuidado con la parte eléctrica, por ejemplo? Hay niveles en el caso de los equipos médicos. Por ejemplo, si hablamos puntualmente en este caso de equipos cardiológicos, ¿no? Okay. Un electrocardiógrafo, por ejemplo. Un electrocardiógrafo de por sí tiene la misma tensión de una licuadora. Okay, al ser una licuadora en realidad es como un equipo doméstico. Ajá. No te haces mucho problema, digamos, al momento de ponerla, ¿no? Pero el equipo como tal sí o sí necesita una mesa que sea estable y que no tenga movimiento, es decir, no se puede poner en una mesa, ponte como normalmente utilizan los médicos, que la ponen encima de su escritorio cuando también están manejando la computadora, o también dentro de lo que es la banca de atención al paciente. Ese equipo de por sí debería estar en una zona como un campo de cemento, se podría decir, una mesa estática. Ajá. Okay, muy diferente a lo que podría estar, solamente por decirte, un nebulizador. Un nebulizador sí puede ser portátil, llevarlo a todos lados, sí. No hay ningún problema. Esté en un lado a la izquierda, al costado de corriente, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, los que tienen en este caso electrodos especiales para el tema de cuerpo, son sumamente delicados. Entonces, basta que capte una incidencia distinta en el caso eléctrico y sí o sí va a cambiar la frecuencia. Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, en ese caso. Muy distinto es el caso, por decirte, de un ecógrafo. Un ecógrafo de por sí tiene una electricidad de 1 kVA más o menos, yeah. y sí o sí no es la típica conexión de una casa. Tiene que tener sí o sí un UPS. Y hay UPS pues de 500, de 1, de 2, de 3, de 4. Yo normalmente recomiendo, dependiendo de la capacidad del ecógrafo, recomiendo pues que sea de 1. Sí. A lo mucho de 2, ¿no? Pero normalmente 1, 2, por ahí ese rango. Y muy distinto es, por decirte, también el caso de los tomógrafos. Ya en el caso es una historia diferente, ¿no? El tomógrafo ya de por sí, pues estamos hablando de un trifásico 380, si no me equivoco. Aparte, pues con un transformador de corriente. Aparte, estamos hablando de un UPS más o menos 24K. O sea, ya estamos hablando de equipos más grandes. Entonces, ¿eso no lo puedes instalar en cualquier sitio? No. Te cuento ahorita un ejemplo, Cuéntame. ¿no? Hemos instalado un resonador magnético en San Juan del Lurigancho, en Sisol de San Juan del Lurigancho. Bueno, el doctor se equivocó, no me entiendo. Y le hemos puesto justo a media cuadra del tren. Media cuadra del tren. ¿Y eso es un problema? Yo sospecharía que no lo sería, pero... Sí, cuéntame. Es un problema, porque te comento que el resonador tiene las partes del resonador, una de ellas es el magneto. No sé si has visto la película Terminator. Ya. En Terminator se jala el mismo Terminator se destruye por el tema de una máquina, un equipo médico que se prende. Y es justamente porque el magneto condensa tanto la electricidad como tal, porque estamos hablando de, pues, se mide como Tesla, ¿no? 3 Teslas. 3 Teslas. Ajá, Imagínate ejemplo, un 3 Teslas, por ejemplo, ¿no? Un 3 Teslas estamos hablando, pues, que te conviertes prácticamente en la fuerza suficiente como para que vayas a la luz, ¿no? Entonces, imagínate, pues, el cuerpo como tal se irradia, entonces, para que condense toda esa electricidad, ese magneto como tal, es realmente un magneto. Ajá. Entonces, imagínate si tiene los rieles del tren al lado.
Claro, ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que pasaría? O sea, te puede jalar todo el tren tranquilamente, te lo puede jalar y empiezas a tener como cuando juntas dos magnetos. Y ahí empieza la potencia a generar, malogras la máquina como tal y malogras también el ambiente, porque ambos están queriendo jalar entre ellos. Entonces, eso de por sí, ¿qué nos generó a nosotros? Que la frecuencia o los rangos del estudio realizado en el paciente no salieran correctos y como tal, tú entrabas al cuarto y estabas irradiándote. Entonces había que tener mucho cuidado en lo que es ya el tratamiento al paciente. Ya ha habido casos también en el caso de, por ejemplo, un caso conocido que ha salido en internet de un niño que entró con su balón de oxígeno y el balón de oxígeno como tal voló porque justamente pues entró cuando la máquina estaba funcionando. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Imagínate cuando lo tengan conectado, de alguna manera pues hay que tener previsiones al respecto, ¿no? Y este tema del resonador que estaba cerca de las líneas del tren, ¿tiene solución o es como lo cambio de sitio? Llevo el hospital a otro lado. Te cuento que yo la mejor solución que le encontré fue justamente sacarlo de ese lugar y cambiarlo de sitio. Pero ya trayendo más que todo a ingenieros de China y invirtiendo un poco más en eso, tuvimos que hacerle como un búnker de cuando se va a acabar el mundo. Okay. Un búnker para un apocalipsis. Para un apocalipsis, porque simplemente el búnker como tal lo recubrimos con mayor, como decir, pues con mayor cantidad de placas. Ajá. Para que justamente la máquina como tal no tenga se replique pues con el caso del tren, ¿no? Que es el que perjudica. Pero esto no debió de haber ocurrido previamente, ¿no? Pero tiene un costo alto, claro, me imagino. Si el resonador estamos hablando de que uno de 1.5 teslas te cuesta pues 1.800.000, con esto costó 2 millones, ¿no? Entonces ya de alguna manera pues para el médico... O sea, la planificación podría reducir, digamos, estos costos. Mira, en equipo médico hay que tener mucho cuidado en cómo lo compres, para dónde lo compres y específicamente incluso el tema de alturas. Perú tiene un tema de alturas increíble. Que no lo tienen muchos países. Y que no lo tienen muchos países. Hay una ciudad, por ejemplo, como Huánuco, que no parece que tuviese la altura, pero realmente tiene altura. Entonces, ya también nos ha pasado de que hay muchos doctores que te llaman y te dicen, cotízame un tomógrafo ahorita, ¿no? Y nosotros normalmente le decimos, ¿para dónde? No, pero ¿eso qué tiene que ver? Claro. Bueno, tiene que ver mucho, doctor. No, que no sé qué. Y a veces no quieren, pues, ¿no? Pero en realidad cuando tú les preguntas, una cosa es cotizar un tomógrafo instalado para Lima y otra cosa para Huánuco, Puno, otra cosa para Huancayo, otra cosa para Chiclayo. Entonces, conforme las alturas varían, también varían... ¿Y la temperatura o solo altura, digamos? La altura, temperatura de por sí, el equipo médico siempre tiene que estar en 13 grados a 17 grados. Ok. No puede estar... un rango estrecho. Tiene un tema de ambientación adecuada. Sucede igual con cualquier equipo médico. Por eso normalmente vas a encontrar que los hospitales son fríos. Me imaginaba que tenía que haber una explicación. Claro, es porque justamente la temperatura ambiente del equipo médico no puede ser la misma corporal, ¿no? Es más, hay casos en los equipos de tomografía y resonancia donde tienen que estar, si se puede, a 8 grados. Por eso cuando tú entras, estás que te congelas en el resonador, ¿no? Pero en realidad no es que la máquina como tal tiene que estar a esos grados. Tiene que estar eso. Y eso pues hace que la máquina te dure años. Estamos hablando pues de máquinas de que por sí tienen una vida útil, que solamente la tecnología lo cambia, ¿no? No es un tema, la máquina va a seguir ahí toda su vida. Claro, y también supongo que tener todos estos cuidados extiende la vida útil de la máquina. Y que no es una inversión pequeña tampoco, ¿no? De estas máquinas. En Perú normalmente la gran cantidad de médicos emprendedores están comprando equipos justamente para pasar de consultorios a clínicas, después a superhospitales, ¿no? Tengo un caso de un doctor de Pucallpa que empezó con un consultorio pequeñito y anda, mira, ahora la señora clínica que se maneja. Entonces, pero ellos han sido médicos conscientes que la parte de preinstalación es muy importante, ¿no? Ya he tenido casos de que han tenido que desconectar el ascensor, imagínate, para poder instalar su equipo, ¿no? Trabajamos mucho de la mano por ejemplo, con Luz del Sur, con por los Luz Centro, por todo, porque normalmente pides cambio de voltaje en la zona donde está. Por eso siempre se dice que cuando se va a comprar un equipo médico hay que ir a la zona donde lo vas a instalar a revisar, ¿no? Normalmente la mayoría de empresas que venden equipos médicos te incluyen el servicio de preinstalación, pero como asesoría, ojo, ¿no? Porque igual pues
cambiar los requerimientos de electricidad, el tema de ambientación, por ejemplo, el tema emplomado, sí depende, tiene que salir por cuenta del doctor, que es parte de la implementación, que es igual que la compra del equipo, ¿no? Entiendo. Entonces, todas estas cosas, esta preparación, digamos, les podríamos recomendar a los médicos, digamos, emprendedores, que lo tengan en cuenta, ¿verdad? A los médicos emprendedores y a los hospitales que también no lo toman en cuenta. ¿Qué hospitales también? Con José tengo una experiencia en el hospital de Ventanilla, que el colimador estaba botando los rayos por donde sea, y era porque también no se le hace la rutina adecuada de mantenimiento, y eso también hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, en realidad solamente recalcar de que cualquier equipo médico necesita un tema de preinstalación. Una vez hecha el tema de preinstalación, hay que ver la adecuación de los ambientes y todo lo demás para que el equipo funcione bien, con sus mantenimientos de acuerdo a lo que se debe, porque tecnología nueva es nueva por algo, ¿no? Hay cosas que cambian en el camino. Y eso más que todo. Listo. Muchas gracias, Melina. Invitamos a toda institución de salud, a los emprendedores médicos, a tomar muy en cuenta esta etapa. Muchas gracias.